¿De dónde estamos mirando el tema? Quedamos en que el versículo 4. Y no es que no hubiera pecado cuando él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo, versículo 4. Y no es que no hubiera pecado contra seres humanos, porque también lo hizo. Pero está enfatizando que lo principal es haber pecado contra el Dios justo, santo y puro, pues cuando le fallamos a nuestro prójimo, de igual pecamos contra el Señor, porque desobedecemos y quebrantamos sus mandamientos. Amén. Y también porque nuestro semejante está hecho a la imagen de Dios. Y por eso es que él recalca allí en 2 de Samuel 12:13: Natán, pequé contra Jehová el Señor. Ahora sí continuamos, versículo 5. Entramos en el versículo 5. El escritor está reconociendo su naturaleza caída y pecaminosa. Ay, santo es el nombre del Señor. En maldad he sido formado, y en el vientre y en pecado me concibió mi madre. Hay mucho creyente que esta parte de la Biblia o este texto lo ignora, lo pasan por encima. Creen porque ya vino a Jesucristo y fue perdonado, no lo toca el pecado, no lo toca la simiente vieja. Pero David está reconociendo, amado hermano, que él había sido formado en maldad desde el vientre. Y no está señalando que la mamá era pecadora. No, eso no está queriendo decir el texto, aunque así lo es. Y amado hermano, dice: en el vientre y en pecado me engendró, me concibió mi madre. Hace falta que hubiera anexado: en pecado me engendró mi padre, porque ambos hacían parte de la naturaleza vieja. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Eso. Con ello contrasta la pureza del camino de Dios con la naturaleza inherentemente malvada y pecaminosa de los caminos de la naturaleza humana. La naturaleza de Dios es perfecta, 100%, es pura, es santa, pero la naturaleza del ser humano 100% es pecaminosa. Por eso es que hay que morir a ella para vivir en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Para vivir a la nueva naturaleza. Si no, siempre la antigua me está tirando por la mentira, por las muecas, por los insultos, las malas palabras, por el sexo, hermano, por la traición y por otro poco de cosas. Pero cuando yo me doy cuenta como David y recompieso a Dios, renuncio a ello, me aparto a ello, siempre lo tengo presente para saber que cada mañana, en pro de que se manifieste la nueva misericordia de Dios sobre mi vida, cada mañana renuncio a ello y me acojo a la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces le estoy diciendo que con esa confesión del versículo 5: en maldad he sido formado en el vientre y en pecado me concibió mi madre. David está contrastando la pureza del camino de Dios con la naturaleza inherentemente malvada y pecaminosa de los caminos de la naturaleza humana, la cual, ojo, afecta a toda la vida del hombre o mujer, pues llega y daña el alma, la mente, el cuerpo y todo el ser, contaminándole de desviación e iniquidad. Por eso es que el apóstol Pablo, ante la lucha que libraba en estas dos fuentes, dijo allí en Romanos 7, 24 y 25: miserable de mí, que dijo David, he pecado contra Jehová. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las gracias sean dadas a Dios por la persona de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted se somete a Jesucristo, si usted sigue el ejemplo de Jesucristo, si usted dice: Señor, quiero ser como tú, aleluya, Cristo es el único que te libra de esta naturaleza vieja, te lleva a morir a ella y te permite vivir a la nueva, la cual Cristo nos es ejemplo 100%. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca más Pablo vuelve a mencionar tal problema. ¿Se han dado cuenta? Nunca más Pablo vuelve a anunciar, a proclamar tal problema, porque de ahí en adelante empezó a vivir la vida nueva, la vida en Cristo. Y por eso dice: para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero antes de eso ha dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo crucifiqué esa vieja naturaleza que no me dejaba vivir la ley del pensamiento, la ley del espíritu. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que hay que hacer, porque eso lo quiso David. ¿Cuántos alaban a Dios? No entreguemos ni demos nuestra mente a la esclavitud del pecado y de la naturaleza vieja, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Amado hermano, así como ofrecíamos, entregábamos, dábamos los miembros de nuestro cuerpo para el servicio del pecado, ahora ofrezcámoslo y presentémoslo para la honra, la alabanza y el agrado de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted cree que verdaderamente Jesús es el Salvador de tu vida, en Él tienes el refugio 100%. Solo sacrifica, humíllate y entrégate a Él de verdad, y mirarás la victoria que podemos recibir del Señor Jesús. Amén. El tercer paso a dar en pro de morir para vivir es el de estar abierto, sensible a la voz, al llamado de Dios. Y está en el versículo 6. Muchos creen y han enseñado, porque he escuchado muchas enseñanzas sobre este pasaje. Muchos creen que, póngale cuidado, está la multitud allá. Y entonces de buenas a primeras David está ya muy oriundo, muy gigantón con su corbata, y de repente salió un profeta de por aquí y le cuenta la historia al rey. El pueblo está mirando y el rey, amado hermano, dice: he pecado contra Jehová. Y entonces todo el pueblo supo lo que David había hecho. No, lo que él está diciendo en el versículo 6, mire hermano, tan bello, tan hermoso, y ese Dios, diga conmigo, eso es Dios. Eso es lo que Él quiere para mí, eso es lo que Él tiene para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No había nadie más sino el profeta enviado de Dios delante de David. Y por eso David dice: en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Dios no rodeó la congregación frente a David para decirle: este man pecó con Elizabeth, la mujer de Urías, y asesinó a Urías. No, lo hizo secretamente, donde solamente él y su alma, amado hermano, pudieran reflexionar. Dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, porque yo era ignorante como el mulo y como la bestia, Señor, antes de escuchar tu voz. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Jesús? Oh, Dios es infinitamente bueno para con nosotros, iglesia. Y entonces después de ello es que David se arrepiente. Después de ello es que David se humilla delante de Dios y se aparta de su pecado. Y entonces dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando sinceramente, desde lo profundo de nuestra alma y con todo nuestro ser y entendimiento, Señor, te confesamos lo que somos. Cuando nos abrimos delante de ti, cuando somos transparentes, cuando somos sinceros, Señor. David entiende entonces que Dios conoce y penetra hasta lo más íntimo del ser, aleluya. Y que por la más mínima cosa que pretendamos reservar, también le desagradamos. Ojo, la más mínima cosa que nosotros pretendamos reservar, porque el pastor no lo ve, el líder no lo ve, la esposa, el cónyuge no lo ve, los hijos no lo ven, el jefe no lo ve, los otros no lo ven, los vecinos no lo ven. Lo más mínimo, el más mínimo pensamiento que usted efectúe, Dios lo está viendo. Y yo hago una aclaración que hace 12 años le enseñé a la iglesia en una dominical. Hermano, los pensamientos malos no son pecado. Y no me va a salir a juzgar hoy mal, pero si quiere usted y yo, si me quiere juzgar usted y Dios, tener un pensamiento malo nunca es pecado. Y si alguien recuerda la enseñanza que le di, dígame por qué. O para ustedes tener un pensamiento malo es pecado. Dígame amén. Ahora todos fueron santurrones, pero yo los escucho en diálogo y lo están con y empiro el pensamiento, y yo pensé. Toca que se arrepienta, hermano, toca que se arrepienta, hermana. Porque para la mayoría de ustedes tener un pensamiento malo o indebido es pecado. Pero a la luz de la Biblia y de la teología, el pensar indebidamente nunca es pecado. Se lo voy a aclarar
Fácil y sencillamente. Listo, esta es la azotea de la casa del majestuoso rey David. Se acercó a este orillo porque era el más propicio, así enmueletado como este. Enmueletado como este. Suena el agua. Los pensamientos, qué hermosura de Elizabeth. Ay, qué cuerpo de esta mujer. Ya, la haré mía. La voy a mandar a traer y será mía. Ay, no ando de frente y sigue con la imagen del cuerpo de Betsabé. Mientras iba aquí, que él ya tenía en mente, desde aquí él dijo: voy a mandar a tal criado, al que está más apegado a mí, a que me la traiga. Aquí podía ir pensando lo mismo, pero aquí yo soy siervo de Dios. En mí está la bendición para toda la nación. Y si yo hago esto, defraudo. ¿Acaso creen que durante el trayecto el Espíritu Santo no le arguyó? Claro que sí, porque Dios es grande en misericordia. Entonces él se hubiera puesto: no, está muy bonita, está muy querida, pero es la esposa de mi general. Es la esposa de mi general. Ya no haré eso. Y hubiera llegado a su lecho donde fuera, no había mandado ninguna orden a traerla, había aborrecido eso, había detestado, y Dios le había contado eso como pecado. Nunca, nunca, porque se arrepintió y no lo hizo realidad. Reconoció que era abominación delante de Dios y lo ejecutaba, y no lo realizó. ¿Qué nos dice Hebreos respecto del Señor Jesucristo? Les voy a poner la persona de Jesús. Eso se lo enseñé hace 12 años, iglesia. Pero nosotros somos de orejas gochas. Aunque tenemos bien la figurita, rápidamente olvidamos las cosas. ¿Qué dice Hebreos 4 y 5 respecto a Jesucristo para llegar a convertirse en el gran sumo sacerdote intercedor por nosotros? Y con esto no estoy aprobando que piense malo y malo. No. Le estoy diciendo, tener un pensamiento malo no es pecado y punto. Gracias, Milton. Mire, póngale cuidado, es a Jesús. Él fue tentado en todo para que mediante la obediencia, no accediendo a la tentación, llegara a convertirse en sumo sacerdote para interceder delante de Dios por usted y por mí. Y cuando la Biblia dice tentado en todo, tuvo malos pensamientos, ¿o no? ¿Por dónde entra la tentación? Por los sentidos de nosotros. Por los sentidos de nosotros entra la tentación. Toda clase de tentación entra por los sentidos. Llámese por la mente, llámese por el olfato, llámese por la vista, llámese por el oído. Dicen que los hombres ceden más por lo que ven y las mujeres ceden más por lo que escuchan, pero también por lo que se palpa. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Yo sé que hay muchas flechas de indio allá. Bájese el púlpito, pastor. Pero sé lo que estoy hablando y por qué les estoy hablando. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque tu mente y mi mente son bombardeadas de muchas cosas abominables, detestables ante Dios. El criticar contra un hermano es un pensamiento abominable y es el que más se ejecuta, se peca. Porque nunca dice: ay, voy a arrepentirme. No, ya no le cuento a la hermana Pimpina lo que le iba a contar del hermano. No, ¿estás ahí, Pimpinita? Voy con un pie afuera. ¿Estás ahí? Sí, amor. ¿Qué pasó, hermana? No, es que tengo una para decirle, pero terrible. Pues venga, yo le espero. Pimpinita, si sabe que el hermano, que la hermana Juliana hizo realidad el pensamiento, lo llevó a cabo y te es abominación delante del Señor, y es del que menos nos arrepentimos. ¿Lo entendemos? Pero muchos de ustedes viven esclavizados porque tienen un mal pensamiento. Y Dios no me perdona, Jesús, en quien no se halló pecado alguno, póngame cuidado. Jesús, el Señor, en que no se halló pecado alguno, fue tentado en todo. En todo. Qué triste que sus cabezas se queden en la memoria vieja. Y todavía por eso se siga en esclavitud del pecado y el pensamiento te tenga doblegado a una vida de atadura y de cadenas. Hay una frase del difunto Martín Lutero, nuestro padre de la Reforma espiritual,
Y aquí le hemos dicho algunas veces en las enseñanzas: las aves, las golondrinas pueden rodear mi cabecita mirando si tengo un pelito para hacer su nido, pero al no ver un pelito se van. Pero también puede rodear mi cabecita o la suya, que es llena de churcos y atractiva para un nido, hacen el nido ahí. Las aves pueden volar junto a tu cabeza, pero nunca debe permitir a un ave hacer nido en tu cabeza, porque te la va a ensuciar, te la va a llenar de piojos, de cuescas, de gusanos, de chinche y de toda clase de mal. ¿Entendemos, iglesia amada? Tu cabeza, siempre se dice, ¿es el taller de Jesús de lo bueno o es el taller de Satanás o de lo malo? Ese es el taller. Y un taller donde proyecta, donde se programa, pero también donde se pueden hacer las cosas. Su taller puede permitir programar. Su taller puede permitir programar, amado hermano, pero nunca realizar. Yo sé que muchos están asustados porque se las tiran de súper espirituales, súper fanáticos. Pero ¿sabe que Dios no es injusto? Y cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo incluye los pensamientos, porque no hay tentación si no hay pensamiento. Ojo, no hay tentación si no hay pensamiento. Como no hay acción si no hay pensamiento. Primero está el pensamiento. Para cualquier trabajo, ir al mercado, cualquier cosa, primero está la mente y después viene la acción. Amén. Jesús fue tentado en todo, mas sin pecar. Santo es el nombre. Espero que así sea con usted y conmigo. Por la gracia y la misericordia de Dios, podamos tener los pensamientos que tenemos. Mire, no me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes son dados? Me van a responder con un amén. ¿Cuántos de ustedes son dados a juzgar a un hermano o una hermana porque otro le chismoseó, que cayó, que dio bote en el área que fuera? ¿Cuántos? Díganme amén. ¿Sí ve? La mayoría de nosotros. ¿Cuándo ese pensamiento que creímos se convertirá en pecado? Si me he hecho entender en la palabra. ¿Cómo? Esperen, ¿cómo? Cuando yo, por haber creído ese chisme o esa mentira, fui y le dije a la hermana Bandera: ay, si sabe que el hermano Pinzón fue cierto que dio bote, fue cierto que estuvo robando, fue cierto que... Ahí ya ese pensamiento es pecado, porque lo estoy acreditando. Estoy acreditando una mentira. Y además, hermano, estoy haciendo que se condene a una persona que fue lavado, regenerada por la sangre de Jesús. Y olvidamos el texto de Juan que dice: hijito, si pecamos, tenemos un abogado. Amén. Ese debe ser. Si creí ese chisme equivocadamente, busco al hermano Púlpito. Hermano, estuve orando después de haber escuchado algo indebido sobre usted y vengo a hablarle de parte del Señor. Si eso es cierto, hermano, porque hasta ahora no he querido creer, la Biblia nos dice que si has pecado, tienes abogado delante del Señor, y vengo a orar contigo y por ti. Apártate de ese pecado y Dios te levantará. Gálatas 6:2, Gálatas 6:1 y 2. Si nosotros, que nos creemos entre comillas super espirituales, y hallamos algún hermano o sabemos de un hermano que ha fallado, que ha cometido un error, un pecado, o que está pecando, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle, no condenarle, no sentenciarle, menos juzgarle. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, como lo hizo Natán con David. Alabado sea el nombre de Dios. Natán, como siervo de Dios, hubiera podido decir: por eso David, ahora la mano de Dios estará con él. No, Jehová también ha remitido su pecado, porque en el momento que el más vil pecador se arrepiente, la misericordia de Dios cae y lo cubre. En el momento que el más vil pecador se arrepiente, la misericordia de Dios se desgrana y le cubre y le levanta. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero nosotros, con espíritu de jueces, con espíritu de ira, con espíritu de arrogancia, con espíritu de santurrones, condenamos, sentenciamos y dejamos sin escape al hermano que débilmente cayó, o a la hermana que débilmente cayó. Señor nos guarde, nos ayude a interpretar la Biblia. Pero tenemos que someternos a la iluminación del Espíritu Santo, no a lo que yo considero y creo. Y vuelvo y les digo, cuando yo agarro un texto y lo interpreto fuera de contexto, ya estoy en el error más grande de intentar leer la Biblia.
¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Escudriñen las escrituras, porque ellos no la escudriñaban, ellos solo la leían, la repetían. Entonces Jesús les dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Ellas son el reflejo, el testimonio de lo que yo soy, y ustedes me buscan para matarme por malo, porque no estudiaban las escrituras. Pablo a Timoteo le dice: escudriñad la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para condenar, sentenciar y matar. Amén. Entonces, ¿cómo dice? 1, 2, 3. ¿Con qué propósito? Que el ser humano se aparte del pecado y sea perfecto y se prepare para toda buena obra que agrada al Señor. ¿Cómo nos queda el ojo cuando interpretamos la Biblia de otra manera y no tenemos en cuenta estas sagradas escrituras? ¿Cómo nos queda la vida de nosotros delante del Señor? La Biblia no fue dada para condenar a nadie. La Biblia fue dada por nuestro amado Padre para orientarnos y conducirnos a la verdad y a la justicia y al reino de Dios. Para eso fue dada la Biblia. Jesús dijo que cada uno se condena por sus propias palabras, por sus propias actitudes, por sus propias decisiones. Que decide no creerle a Dios como se le debe creer, decide no obedecerle a Dios, decide no agradar a Dios, no honrar, no adorar a Dios. Pero entrar en ese litigio, hermano, es grave. Y vuelvo y les digo, y ya si me quieren sentenciar, judiciar, háganlo. El Señor tenga misericordia tanto de ustedes como de mí. Pero ningún pensamiento malo es pecado mientras no vaya a la acción. Bueno, me va a tocar dejarles otra ñapita, porque creo que no alcanzo a terminar este punto. Entonces les estaba diciendo, hermanos, que el tercer paso a dar en pro de morir para vivir es el de estar abierto, sensible a la voz, al llamado de Dios, basado en el versículo 6. David entendió que Dios conoce y penetra hasta lo más íntimo del ser, y que por la más mínima cosa que pretendamos reservar, también le desagradamos. Igualmente le confiesa que en el secreto le ha llevado a comprender sabiduría. Con esto el rey está confirmando que Dios es omnisapiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque todo lo sabe, hasta lo más íntimo y reservado en el interior del mismo ser humano. Y ante esta verdad el poeta escritor se da a pedir la ayuda, la intervención divina para morir a esa naturaleza humana y así vivir a la vida plena de y en Dios. Y en 6 versículos señala sus ruegos en pro de ello. 6 versículos que con la ayuda del Señor, si no ha venido y no pasa nada grave hoy día de elecciones, de hoy en 8 días las vamos a mirar. Recuerde que quedó ahí. Señor, en este momento nos acercamos a ti con gran temor y reverencia. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, porque el conocimiento, la sabiduría que alcanzamos por tu gracia estando en ti es mayor que la que cualquier ser humano se pueda imaginar. Gracias por tu grande misericordia, Señor. Gracias por tu grande fidelidad y gracias por tu inmenso amor, porque antes que se derrame tu ira, Señor, está esa misericordia, está ese amor soberano, Señor, está la bondad tuya, la gracia tuya en favor de nuestra vida, esperando que nosotros podamos atender reverentemente su voz, Padre, podamos recibirla y seguirla en pro de ser restaurado, de ser perdonado, de ser liberado de la esclavitud del pensamiento que nos lleva al pecado. Soberano Señor, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, hoy te engrandecemos, Padre de la gloria, Padre de toda honra, de toda alabanza, de toda justicia, como de toda perfección. Y en tu grande misericordia, amado Dios, imploramos que seas tú el que nos ayude, oh Rey Santísimo, a entender como entendió el apóstol Pablo, que quien nos libra de esta mente corrupta, de este pensamiento y naturaleza pecaminosa, solo es la persona del Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros aprendamos a vivir sometidos a Él, escudriñando, estudiando tu palabra y permitiendo a tu Espíritu Santo vivir y andar en vidas de victoria y de bendición, como a la que tú llevaste, amado Dios, al rey David. Amén y amén.